Amados hermanos, qué dicha estar aquí juntos en un día como este. ¿Te has puesto a pensar cómo es que personas totalmente desconocidas, que sus vidas son tan diferentes, pueden montarse en un avión con un capitán y con una tripulación que no conocen, pero que confían que tienen la autoridad para llevarlos donde está planteado que les lleven? ¿Cómo es que personas así pueden estar unidas por ese mismo destino que, aunque no se conocen, en un avión que tampoco están eligiendo, con unas autoridades en las que simplemente confían, pero de quienes no son cercanos? Si esas personas logran estar unidos en ese lugar con ese fin, ¿cuánto más unidos no deberían estar aquellos que están siendo dirigidos por el mejor capitán, por el mejor piloto que ha tenido la historia de la humanidad, y aquel que de seguro va a llevarlos al destino de glorificar a Dios con todo nuestro ser que Él planteó que nos llevaría? Para aprender de este capitán, para aprender de este piloto, el piloto de pilotos, y ver cómo Él unió a su iglesia, vamos a revisar juntos cómo la fundó, cómo Él estableció ese vuelo, para aprender de esas consideraciones. Hermanos, abre tu Biblia. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a remontarnos al principio de la iglesia y veamos cómo el Señor Jesús guió la fundación de su iglesia. Para que estemos en contexto, en ese capítulo 1 y el capítulo 2, el Señor había dado instrucciones de que los apóstoles estuviesen en un lugar y el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos e iba a dirigirles. Ahora bien, vamos a ubicarnos en el capítulo 2, verso del 32 al 47, y vamos a leer la parte final del primer sermón del apóstol Pedro. Dame un poquito más de salida para despegar el micrófono, por favor. La parte final de la primera prédica, el primer sermón del apóstol Pedro. Y vamos a estar viendo todo lo que podemos aprender. Vamos a estar preparando y conectando nuestro corazón con cómo su iglesia fue fundada. ¿Listos? ¿Ya tienen sus Biblias en las manos? Ok. Leamos juntos la palabra del Señor. Versículo 32. El apóstol Pedro empieza diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermano, ese versículo hay que repetirlo. 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse
y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 42. Vean el verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Hermanos, está en la palabra. Es impresionante la cantidad de riquezas, enseñanzas transformadoras que están en este texto. Pero cuando nosotros lo recorremos, hay algo innegable. Este texto nos está mandando un mensaje claro a nosotros. Nos permite ver con claridad un mensaje que tú y yo deberíamos tener muy presente en nuestras vidas. ¿Saben cuál es ese mensaje? Que el Evangelio, hermanos, el Evangelio es el pacto que nos transforma y nos une. Ese Evangelio que el apóstol predicó fue el que los convocó a arrepentimiento. Y fue el que les convocó no solo a arrepentimiento y bautizo. Ese fue el que los transformó. ¿Y después qué pasó? ¿Andaba cada uno por su lado? Los unió. El Evangelio es el pacto que nos transforma y nos une. Véanlo en pantalla. Hermanos, esta idea que está siendo transmitida por la palabra de Dios es una idea que nosotros deberíamos tener muy presentes. Surgir de que el Evangelio es el pacto que nos transforma y nos une, nos da muchísima claridad. De hecho, es eso precisamente lo que nos lleva al título de hoy, que estamos unidos por un pacto. Vamos a recorrer este texto en 3 partes, 3 piezas. Una desde el verso 32 hasta el verso 36, viendo el fundamento del pacto. Y después de ver ese fundamento, vamos a entrar en el efecto que genera ese pacto, desde el 37 hasta el 42. Para terminar, identificando los resultados del pacto. El fundamento, el efecto y los resultados. Hermano, oremos. Oremos para pedirle a Dios que este texto que dice que Él iba añadiendo los salvos nos permita ver con claridad lo que Él nos está enseñando. Yo te quiero pedir que ores y que dispongas tu corazón para conocerlo más a Él hoy y para que internalicemos con claridad cómo este Evangelio es el pacto que nos transforma y nos une. Cada uno, tómese el tiempo para orar, por favor.
Señor, te doy toda la gloria. Y necesitamos tu ayuda para poder estar conectados con tu amor, para que tu Espíritu nos enseñe y nos dé claridad sobre ese pacto, nos dé claridad sobre el Evangelio que lo representa, que lo inspira, que nos transforme y que nos une. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo y para que tú seas glorificado en Cristo. Amén. Amén. ¿Qué les parece si empezamos por el fundamento? Y de este primer bloque, entre el versículo 32 y el versículo 36, hay algo muy destacado. Vean lo que dice el verso 34 y el 35. Lo pueden ver ahí en negritas en pantalla. Dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué está haciendo? Y dice el principio del verso 35, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, ¿qué está haciendo él allí en el verso 34 y 35? Está citando la palabra de Dios. ¿Y saben qué vemos en el contexto literario anterior y cómo nos informa a comprender mejor nuestro texto? Que el apóstol varias veces, en ese momento, que estaban llenos del Espíritu Santo, tan llenos del Espíritu Santo, que habían sobrenaturalidades manifestándose de un modo en que tú y yo no podemos siquiera entender. ¿Saben a qué lo dirigió el Espíritu de Dios? A citar la palabra. A ver, hermanos, entendamos que estamos hablando del apóstol Pedro. O sea, si hay alguien que podía decir, el Señor Jesús me dijo, era Pedro. Si hay alguien que podía citar Mateo, por cierto, facilito de memorizar, Mateo 16, versos 16, 17, 18 y 19. Ese recorrido es desde el momento en que el Señor, cuando le pregunta a Pedro, Pedro responde, Señor, tú eres el Cristo. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Tú eres el Cristo. Y el Señor empieza a decirle que sobre esa realidad iba a construir y fundar su iglesia. ¿Le dio o no le dio instrucciones claras de cómo iba a fundar su iglesia? Sí. Pero Pedro, que podía, que recibió instrucciones claras de cómo iba a fundar su iglesia, cuando la iglesia se estaba fundando, no cita su experiencia con el Señor Jesús, él cita la sagrada, santa y solemne palabra de Dios. ¿A qué lo movió el Espíritu de Dios? ¿A sus experiencias y opiniones? ¿O al texto bíblico? Si hay algo que destaca a Pentecostés, es la solemnidad, la autoridad, la inerrancia de la palabra bendita de Dios. Pero nosotros, propensos a fijarnos en las experiencias, en las opiniones, no entendemos, hermanos, que este es el fundamento, un evangelio bíblico e histórico. Él no solo estaba citando la palabra de Dios, él estaba citando la palabra de Dios en el contexto de la historia de Israel, que sabía perfectamente lo que Joel era, que sabía perfectamente lo que David representaba, era el contexto de la historia que habían vivido. Era un evangelio bíblico e histórico el que iba a sentar las bases. Y entendamos algo, amados hermanos, si tú y yo no entendemos, no surgimos, no construimos sobre un evangelio bíblico, todo lo demás es confuso. Si las bases no están colocadas correctamente, esta es la mejor forma de garantizar la caída de la construcción. Hermanos, hay un solo tipo de billete original y todos los demás son falsos. Cualquier variación del billete original no es el billete original. El evangelio bíblico histórico es el fundamento. Si nosotros no empezamos el evangelio, si no está en su lugar la supremacía de los atributos de un Dios santo, amoroso y justo, por mencionar pocos en la diversidad de sus atributos, no vamos a entender la gravedad de nuestro pecado y mucho menos el alcance de nuestra condenación. ¿Cuál es el resultado natural? Si yo no soy pecador, como yo creo que es pecador, sino que pecador es una frase religiosa que aprendí desde chiquito que todos lo somos, eso no tiene ninguna gravedad. Es solamente comprender lo que Dios es.
Lo que me permite ver a mí y a ti lo graves que estamos, ver a ti y a mí lo graves que estamos. Es eso lo que inspira y genera las condiciones. Ese es el insumo que el Espíritu de Dios utiliza para regenerar. Hermanos, y es la predicación el medio que Él ha dispuesto. Les pregunto, ¿el Espíritu no podía en ese momento venir y regenerar el corazón de todas las personas sin que nadie hablara? Él podía hacerlo. Pero el medio que Él dispuso fue la predicación fiel, la exposición bíblica de un evangelio verdadero. De un evangelio que confronta la condición de lo que ellos hacían con la palabra de Dios, en el contexto de su historia. Un evangelio bíblico, histórico, sentó las bases y es el fundamento. Es desde allí, desde donde debemos surgir. A modo de ilustración, hermanos, pensemos en el vuelo. La pregunta es, ¿un pasajero determina en qué avión va a viajar? ¿O determina el piloto que va a conducir ese avión? Los pasajeros determinan quién se va a sentar a su lado, a su izquierda, determinan los otros pasajeros, ¿sí? Las reglas de seguridad, las normas, ¿las determinas? No determinas nada. Ni siquiera determinan lo que te vas a comer, si te dan de comer. Pero hay una sola cosa que determinas. El destino. Y si fallas en tu elección del destino, nunca llegarás a donde anhelas llegar. Si el evangelio que crees no es el verdadero, nunca llegarás a donde anhelas llegar. Cuando el evangelio que crees es el verdadero. Y el tema aquí, hermano, es que a diferencia de mi ilustración, tú puedes viajar a donde te da la gana, pero para llegar a el glorioso futuro en la presencia de Dios solo hay un camino, una verdad, una vida, y ese es Cristo Jesús. Cuando tú y yo entendemos un evangelio bíblico e histórico, cuando nosotros estamos enfocados en una selección correcta, en una comprensión, en una predicación que realmente me dice, ya va, este es el evangelio bíblico histórico que yo debo creer. No importa si el capitán y la tripulación no es tan agradable. Aun si en la navegación hay mucha turbulencia, si la comida escasea o no está, si las normas son muy estrictas o no, no importa el vuelo, porque aunque no te des cuenta, si estás con el piloto de pilotos dirigiendo esa navegación, dirigiendo ese vuelo, vas a llegar a la presencia de tu Señor y entrar confiadamente al Padre que Él te ha llevado. El fundamento, hermano, está claro. Es un evangelio bíblico, histórico. Pero, ¿cómo, pastor? Si usted me está diciendo que el medio es la predicación, que yo puedo escuchar ese evangelio y creerlo, ¿qué efecto genera eso? ¿Qué efecto genera? Si la causa es ese evangelio, ¿cuál es el efecto? Vamos a recorrer juntos la segunda parte, el efecto del pacto. Y cuando leemos de allí desde el 37 hasta el 42, quiero que por favor pongan especial atención en el verso 37 y 38. Vean lo que está diciendo el verso 37 y 38. Al oír esto, ¿al qué? Al escucharlo, sí, al oírlo. Conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Esta gente estaba dispuesta a hacer lo que se les dijera? Sí, para eso lo están preguntando. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados que deshonran a Dios. ¿Bautizarse en el nombre de qué? De Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y recibiremos qué? El Espíritu Santo. Eso es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo están viendo aquí? Este es el origen. Entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes
en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Hermano, aquí hay dos cosas claras que el Evangelio bíblico produjo en ellos. Produjo el efecto de querer arrepentirse y estaban dispuestos a comprometerse pública y formalmente con ese Señor que les había salvado. No era un tema de la boca para afuera. Es un arrepentimiento y una transformación interna que se manifiesta con un compromiso externo. Y aunque la figura del bautismo se ha degradado y devaluado por las religiones organizadas y el mal uso que a lo largo del tiempo le ha dado a esto muchos matices, la verdad es que su convocatoria es clara. Arrepiéntete y comprométete. Arrepiéntete y comprométete. Y no es un compromiso privado. Necesitamos, hermanos, de todo corazón, aceptar que Dios ha dispuesto la predicación como el medio para salvarnos. Pero no solo ha dispuesto la predicación para salvarnos. ¿No han notado que frecuentemente nosotros hablamos de Primera de Juan como, estoy en la toma, ¿me puedo salir hacia aquí, hacia acá, hacia caminar? Sí, puedo, un poquito. Aquí. ¿No han notado que nosotros siempre citamos Primera de Juan como un texto cuyo recorrido nos permite validar si somos o no somos salvos? Sí, ¿verdad? Pero hermano, este patrón está presente en todo el Nuevo Testamento. Ese mismo patrón de convocarnos a arrepentimiento, basado en lo que Dios ha hecho, yo veo atrás y yo me arrepiento y hacia adelante me comprometo. Arrepentimiento y compromiso. ¿Cuántas iglesias escribe el Nuevo Testamento? ¿A cuántas iglesias les está escribiendo el Nuevo Testamento? Principalmente a 7. Las conocemos. Vamos a enumerarlas. Romanos, la primera, ¿verdad? Corintios, Gálatas, Efesios, las primeras 4 iglesias. Después las 3 censes. ¿Cuáles son? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 7 iglesias. ¿Cuál es el patrón común en las 7 iglesias en cada una de sus cartas? Un evangelio bíblico e histórico al que Él nos está llamando en 2 marcos. De hecho, la palabra de Dios en su providencia nos da versiones, una grande y sistemática como la de Romanos, 11 capítulos hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Especial peso en el capítulo 1, 2, 3 y 4, con contundencia, claridad, un evangelio confrontador pero esperanzador. Desarrolla todas las variaciones hasta el capítulo 11. ¿Y qué pasa en el versículo 1 y 2 del capítulo 12? El apóstol nos está llamando a consagrarnos a Él. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, conságrense. Esa es la expresión que da la idea de un pacto. Es la expresión que da la idea de una entrega absoluta, no parcial. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y está diciendo a Él, implica darle la espalda a las costumbres de este mundo y empezar a caminar en la dirección de que Él nos transforme al cambiarnos la manera de pensar, convertirnos en nuevas personas al cambiarnos la manera de pensar. Y entonces llegarán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios, que es buena, agradable. Pero ¿se puede conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta sin arrepentirse y sin transformación? No soy yo quien lo digo, es el texto. La versión más completa está en Romanos. Pero hay una versión mediana, Efesios. Los primeros 3 capítulos que hace, mostrarnos toda la riqueza que nosotros tenemos en Cristo. Nos enfatiza y nos deja bien clarito que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene ningún mérito que nosotros podamos apostar. No es porque seamos buenos, es por su gracia, es por fe que Él nos permite nacer de nuevo. Es Él. Y después de mostrarnos todas las riquezas indescriptibles que tenemos en Cristo, en los primeros 3 capítulos, ¿qué hace en el capítulo 4? Adivinen, nos llama a arrepentirnos y comprometernos. Habla de la unidad de la iglesia, del cuerpo, de cómo podemos y debemos. Ahí mismo en el capítulo 4 está la conocida frase de no enojarse con otro hermano sin que le des importancia a resolverlo, porque da lugar al diablo. Y eso tiene un alcance que llega hasta dónde, esa transformación. ¿No es el capítulo 5 el que nos muestra cómo eso debe verse en nuestra familia, cómo debe verse en el trabajo, cómo debe verse en la sociedad? ¿Dónde empieza? Empieza en un evangelio bíblico y verdadero. Implica un arrepentimiento y un compromiso que permite que seamos transformados porque el evangelio
Es el pacto que nos transforma y nos une en verdad, verdad. Es el Evangelio. El pacto que nos transforma y nos une. La versión pequeñita, Colosenses, también está disponible. La versión concreta, exacta, así, directa. 2 capítulos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 3 nos convoca a arrepentirnos, poner la mirada en las cosas de arriba. Dice, si has resucitado con Cristo, consagrarte a Él, quitarte la vieja naturaleza, vestirte de la nueva. Habla de la unidad de la iglesia y adivina qué dice a partir del verso 18, 19 y 20 del capítulo 3. La familia, el trabajo, la sociedad. Lo mismo, un solo patrón. Anhelamos, hermanos, poder comprender que el efecto que genera un evangelio bíblico es conversiones legítimas. Son personas convertidas legítimamente. Y quiero volver a esta ilustración. Hermanos, comprar el boleto, que tú vayas a la aerolínea, saques tu platica, la pagaste, compraste el boleto. Al tener el boleto en la mano, ¿ya estás en el lugar de destino? No. Tener el boleto en la mano no te pone en el lugar de destino. Pero ¿saben qué es más interesante aún? Que aunque tú estés en Argentina y tú quieras venir a Venezuela, si ese fuese el caso, un ejemplo así cualquiera al azar. Si tú estás en un lugar de Europa y tú quieres venir a Venezuela, o estás en Venezuela y necesitas ir a algún otro país del otro lado del mundo, y tú no te comprometes a hacer lo necesario para obtener ese boleto, tú nunca vas a llegar, porque sin boleto no puedes viajar. Es tan cierto que tener el boleto en la mano no te coloca en el lugar de destino, como si no te determinas y comprometes a llegar y a comprar el boleto para viajar, nunca vas a llegar. ¿Y saben cuál es el tema aquí? Que tú no podías comprar ese boleto. Y Cristo pagó con precio de sangre la oportunidad de que tú y yo fuésemos justificados por nuestros delitos y pecados, recibiendo Él la sanción. Y Él resolvió la oportunidad de que tú y yo pudiésemos obtener el boleto para viajar al reino de los cielos por la eternidad. Y Él te lo está ofreciendo. ¿Cómo sé si yo realmente recibí ese boleto? ¿Cómo sé si yo realmente estoy valorando el precio de ese boleto que estoy recibiendo? ¿Sabes cómo lo sabes? Lo sabes porque la Biblia dice cuál es el efecto que produce recibir ese boleto. Produce arrepentimiento y compromiso. Si tú dices que tienes el boleto en la mano, pero tú no vas a la aerolínea, ni te preparas para el viaje, la expresión que se utiliza es no show, no se presentó. O sea, tus acciones están reflejando que a ti no te importó ese boleto. Pero ¿sabes qué hace alguien que recibe un boleto de algo que anhela? Aunque las leyes se pongan en contra, aunque las personas no les agrade, aunque no tengas quizás todo lo que necesitas, tú resuelves lo que tengas que resolver porque yo me monto en ese avión. Ese es el compromiso que está en tu corazón para montarte en el avión de Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar lo que sea que tengas que dejar, a resolver lo que sea que tengas que resolver para montarte en el avión de Cristo? Y Él ha elegido una tripulación bastante limitada. Y quizás el avión no está tan bonito.
quizás la comida. Pero si el piloto está dirigiéndonos, confíe, hermano, y asómese por esa ventanita, que aunque usted no entienda en qué lugar del mundo está, usted está avanzando en la dirección correcta. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesús. Hermano, ¿qué resultado produce estar a bordo? ¿Saben cuál es el viaje más largo? El avión que tenga la autonomía para hacer el viaje más largo de recorrido a recorrido. Aquí hay gente que sabe de eso. Yo no sabía, lo descubrí hace poco. Desde Nueva York hasta Singapur. Casi 19 horas a bordo de un avión. Y algunos que pusieron la cara de me vuelvo loco. No, yo me tiro por la ventana. ¿Qué tal si el viaje es un poquito más largo, de 2 días? ¿O qué tal si el viaje a bordo de ese avión 3 semanas? ¿Qué tal 2 meses? ¿Qué tal 5 años? Las relaciones son inevitables. Y noten de qué es lo que habla este pasaje cuando menciona lo que se ve, los resultados visibles en personas que están arrepentidas y consagradas. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a empezar a hablar de los resultados del pacto. Vean lo que dice el verso 44. Es más, vamos a leerlo desde el 43. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Verso 44 dice, todos. ¿Quiénes? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Les suena a unidos por un pacto? Estaban juntos, unidos en un mismo sentir. Eso es lo que nos está enseñando el verso 44. Cuando sabes, hermano, cuando tú y yo sabemos que estamos condenados por nuestros delitos y pecados y valoramos la manera en la que Dios nos ha salvado en Cristo a partir de un evangelio claro, ese deseo de arrepentirnos y de comprometernos con esos otros creyentes genera inevitablemente relaciones verdaderas. Como que si el Señor Jesús hubiese dicho lo que dijo en Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. ¿Quién lo recuerda? Recientemente estuvimos hablando de eso. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Verso 35, presten por favor extrema atención. En esto, ¿en qué? En cómo nos amamos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y es un amor ¿cómo? Como el que Cristo nos tuvo. Esas son las relaciones unidas, empalmadas, amalgamadas, fundidas, juntas, que el evangelio verdadero produce. Pero ¿ven por qué es necesario el orden que produce un pacto, una consagración? Claro, porque yo no puedo unirme así con cualquiera. ¿Cómo sé que voy a unirme y voy a edificar y a construir relación con alguien que no sé si cree en el Dios que yo creo, aunque se congregue en el mismo lugar? Con alguien que no sé si entiende el evangelio como yo lo entiendo, con alguien que no existe por lo menos un piso base que sea suficientemente confiable para decir tú y yo creemos lo mismo, por lo menos esto es algo que nosotros creemos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para relacionarte con alguien que no está sujeto a las mismas autoridades que tú y que esas autoridades podrían armonizar, contribuir? Si existen diferencias, ¿cómo haces?
Pero ¿por qué nosotros tenemos que vivir relaciones como si Dios no hubiese establecido en su palabra cómo debemos relacionarnos? Sí lo ha establecido. Una iglesia arrepentida y consagrada a Él. No personas que viven y que son vistas y señaladas como fanáticos y religiosos con mucha razón del mundo porque tienen una vida incoherente. Ni están arrepentidos muchas veces y mucho menos consagrados. No te consagra hablar cristianés. Te consagra un corazón que a partir de un evangelio bíblico y verdadero está arrepentido, cambia, metanoia, es transformado y camina comprometido en un pacto cierto, real, con una familia verdadera, imperfecta, sí, pero verdadera. Si no fuera imperfecta, ¿cómo tú podrías amar como Cristo amó? Hermano, ese hermano que te hace daño, que te afecta, es tu más valiosa oportunidad de hacer por él lo que Cristo ha hecho por ti, no el que te cae bien, no el que no te hace nada. ¿Sabes qué es bueno? Hacerlo en el ambiente controlado en el que Dios ha previsto. Y aquí yo quiero llevarte a reflexionar en esto, hermano. Si en verdad entiendes y crees un evangelio bíblico histórico, si estás arrepentido, el resultado natural es un pacto que se valida en las relaciones que ese pacto produce. ¿Quieren que les diga dónde está el origen? ¿Dónde está el inicio de muchos de los divorcios que están sufriendo en el mundo las personas y que lamentablemente es una estadística que ha incorporado a muchos que afirman de sí mismos ser creyentes? ¿Quieres que les diga dónde está el origen? En un evangelio confuso, superficial, que no genera arrepentimiento ni compromiso y que no le enseñan a los hombres y a las mujeres la importancia de un pacto. Y si tú no eres capaz, hombre y mujer soltera que estás aquí, de honrar el pacto que tienes con un Dios que hizo tanto por ti, que entregó a su Hijo para salvarte, para rescatarte del infierno eterno y desplazar un castigo equivalente sobre su propio Hijo para que tú fueses sancionado en el cuerpo de su Hijo, dándote solo la oportunidad de arrepentirte y creer. Si tú no puedes honrar un pacto como ese y consagrarte a su iglesia, consagrarte a su obra, ¿cómo tú vas a llegar a honrar un pacto con otra mujer pecadora que va a ser la que más sonrisas te dé y más lágrimas te saque? Que va a ser la que más te admire y la que más te burle. Que va a ser la persona que va a proveer mayor dolor a lo largo de tu historia en esta tierra y al mismo tiempo va a ser una increíble fuente de alivio. ¿Cómo tú vas a poder sostener este pacto si tú no entiendes de consagración? ¿Cómo esperamos matrimonios que estén honrando ese pacto si nunca fueron enseñados a morir por honrar su palabra? Como Cristo lo hizo. Él estaba con Pedro, le mandó guardar la espada después de que hizo una travesura. Le dijo: Pedro, yo mismo no podría pedir en este momento una legión de ángeles, pero ¿cómo se cumpliría entonces lo que está escrito de mí? Si para esto nací, estoy dispuesto a morir por ello. Hermanos, el fundamento está claro. Un evangelio bíblico y verdadero. Los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Conversiones legítimas,
verdadero arrepentimiento y verdadero compromiso. ¿Qué es lo que eso trae a tu historia? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo puedo validar si realmente me arrepentí y me comprometí? Porque las relaciones unidas que vives en el contexto del amor de Dios lo validan, lo evidencian. Tú sabes que vivir de esa manera, unido sacrificialmente, sirviendo a otros, en un pacto que nos une, solo es posible si Cristo está dirigiéndote. Estamos, hermanos, unidos por un pacto. Y el Evangelio es definitivamente, el Evangelio es ese pacto que nos transforma y nos une. ¿Tú lo crees? Vamos a orar, porque el día de hoy algo muy especial va a pasar en la historia de esta iglesia. 25 personas vamos a ser los primeros en vivir nuestra fe en esta iglesia de esta manera, tratando de acercarnos cada vez un poco más a honrar a Dios como Él lo ha dispuesto en su palabra. Le damos muchas gracias por acompañarnos, pero entendamos que Dios ha provisto los medios para validar si firmar ese boleto está reflejando tu deseo, tu conversión. ¿Nosotros los entrevistamos uno por uno? Sí. ¿Fuimos muy edificados por el Evangelio que escuchamos, que comparten? Sí. ¿Nosotros hemos visto la vida de estas 25 personas? Sí. ¿Pero podemos estar equivocados? Sí. Pastor, ¿y cómo vas a ver entonces? Si el Evangelio bíblico y verdadero, histórico, que ellos compartieron en esas entrevistas, los llevó a un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina, en las relaciones se va a ver. Es de relaciones que se trata. Ah, claro, por eso es que Mateo 18, del 15 al 20, habla de eso. Sí. Porque cuando tu hermano peca contra ti y tú vas a él y le dejas ver su falta y él la ve, has ganado un hermano. Pero si él no la ve, tienes que llamar a otro hermano. No para caerle en lote, en callapa, decíamos los venezolanos, ¿verdad? No, es para poderlo rescatar. Y si no lo ve, la iglesia entera se involucra en salvarlo, en ayudarlo. Y si Él nos desprecia a todos, entonces realmente sabremos qué es lo que estaba en su corazón.